Eso ya es un problema de... Y saco la imagen. No, la verdad tiene. Eso entiendo. Eso entiendo. Puede fallar. Bueno, Lacan nos advierte que para el psicoanálisis la madre no es la mujer. Cito textual. El papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es capital. El deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferente. Siempre produce estragos. Es estar dentro de la boca de un cocodrilo. Eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarlo de repente y va y cierra la boca. Eso es la madre. Lacan, Seminario 17, página 118. La madre posee un deseo de hijo. Ese hijo que la colma adviene como sujeto deseante, que a la vez divide relanzando los valores. Desear más allá del hijo hacia la función materna. Se requiere que la madre o aquel que cumple con la función falle al ideal, aparezca con su falta de deseo. La metáfora paterna opera para que el niño no sea todo para el deseo de la madre, que el deseo quede dividido en cuanto a su objeto, que el niño, que en un principio colmó, ya no tapone la falta. Es necesario que el deseo femenino sea llamado por un otro cuerpo para que se articulen los cuatro términos: la madre, el hijo, el padre y el padre. Hay un modo de gozar como madre diferente al modo de gozar como mujer, que está en relación con lo femenino. Vale una aclaración. Más allá del sexo biológico, para el psicoanálisis, lo femenino está ubicado del lado del no todo fálico en las fórmulas de la sexuación. Ocupar el lado mujer de las fórmulas de la sexuación es estar doblemente regulada en su goce por el falo, y por lo que escapa a este, el goce femenino. Suplementario, que no se puede decir porque no hay significante que lo nombre, pero que sí se siente en el cuerpo. Cuando nos referimos a la madre, tenemos que recordar que ella se encuentra dentro de la lógica fálica. Como el hombre, ella tiene. Freud formula la ecuación hijo igual falo. Si el falo se corresponde con el objeto de deseo, eso la hace sensible a la castración. Cabe aclarar que la maternidad, entendida como función, permite despegarnos del sexo biológico y del género. Cada sujeto que ejerza la función ocupará ese lugar según las vicisitudes de su propio deseo, fantasmas, marcas de goce y su relación al inconsciente, con lo cual se pluralizan los modelos de la maternidad. Miller, en el artículo El niño entre la mujer y la madre, esto lo encuentra en la revista Virtualia en un PDF, nos advierte que la madre solo es suficientemente buena si no lo es demasiado, o sea, que los cuidados que prodiga no la disuadan de desear como mujer. También es válido para el hombre, agrego, o quien cumpla con dicha función, que debe consentir al no todo del deseo femenino. La función del padre es incidir en el deseo materno. Desear como mujer nos introduce en la temática de lo femenino en la madre, que es la condición de que el objeto niño no sea todo para el deseo de la madre, a causa de ese goce que no es obturado por el niño y que mueve a buscar en otro cuerpo el falo faltante. La madre, así, en tanto mujer, se halla dividida en cuanto al objeto que colma el deseo. Gertrudis, en este punto, no permite que Hamlet exista objeto, porque no lo hay. Esto es un problema para Hamlet, quien ve que su madre está tomada por un goce que por definición no tiene objeto. Ella no distingue un hombre de otro, un funeral de una boda. Ella es una madre muy curiosa, tal vez voraz ante un
todo da lo mismo. Este es el estrago materno para Hamlet, que al no poder orientarse frente al deseo de su madre, al no tener referencias porque han caído los semblantes fálicos, cae él también como objeto de deseo, perdiendo así todo su entusiasmo. Ya no le suplicará, entiende la ineficacia de las palabras cuando la reenvía nuevamente a la cama con Clara. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a nuestra invitada, Natacha Cos. Natacha es secretaria del IAE, del Instituto de Artes y Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes por la UBA, profesora adjunta de Historia del Teatro 1, integra además la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, se desempeña a la vez como becaria y secretaria de investigaciones, integra el equipo de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires que dirige Dubati. Bueno, publicó varios libros, y bueno, y hoy nos acompaña y le agradecemos muchísimo y estamos ansiosos todos por escucharla. Muchas gracias, Clau. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá y nada, siempre digo lo mismo cuando arranco. Yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni nada. Hace un montón que no me analizo, así que todo lo que yo vaya a decir está más bien vinculado al teatro, y al teatro desde un punto de vista muy particular, que es el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, por supuesto que la mirada que yo voy a tener es una mirada que lo que hace es intentar reconstruir las lógicas al interior de la cosmovisión que produjo esa obra, ¿no? Digo, pensar a Hamlet al interior del siglo XVII, como para poder pensar también la diferencia de la mirada, ¿no? Digo, es muy interesante todo esto que nombraban, que mencionaban recién Claudia y Rosana, y es muy interesante también pensar las respuestas que el siglo XVII daría a las mismas preguntas que ellas hicieron. Y eso me parece que a nosotros nos sirve para darnos cuenta de nuestra propia subjetividad, es decir, desde el lugar del cual estamos hablando, ¿no? Porque vieron que circulan muchas ideas del estilo de Shakespeare, habló de la condición humana, del hombre, de todas las nacionalidades, épocas históricas y puntos planetarios, porque somos todos iguales y nos pasa lo mismo, no importa dónde y cuándo hayamos nacido, ¿no? Y es como un poco mucho, porque en realidad Shakespeare está pensando en la Inglaterra del siglo XVII, ¿no? Que es a quien le tiene que vender los boletos para tener guita para comprar sus fincas. Este año, el año 1601, no es solamente el año en donde se le muere el papá o el año donde estrena Hamlet, es el año donde se compra una nueva finca en las afueras de Londres. Entonces hay toda una lógica alrededor de las movilizaciones de los personajes o de la estructura de la trama que está dada por esta cosmovisión isabelina. Bueno, yo me hice un montón de dibujitos para no pasarme tanto del tiempo y para que no se aburran con mi cara, pero igual me voy a pasar, así que Claudia, te pido que por favor me interrumpas sin piedad. Me pareció como súper interesante trabajar a Gertrudis y Ofelia en esta obra, porque al contrario de lo que sucede en otras obras, son las dos únicas mujeres que aparecen, ¿no? Más allá de las sirvientas, por supuesto, que se nombran, y otros personajes silentes que andan dando vuelta. Pero la verdad es que son los dos únicos personajes femeninos, y hay una lógica narrativa estructural alrededor de la construcción de estos personajes que es muy interesante en la entidad que tienen en la trama, ¿no? Porque, bueno, como ya se ha mencionado, esta es una doble trama. T.S. Eliot va a decir que esta es una obra fracasada. Lo puede decir porque es T.S. Eliot. A mí me encantaría fracasar como Shakespeare fracasó con Hamlet, pero dice que es una obra fracasada porque no se decide entre ser una tragedia de venganza clásica, ¿no? Como sería el estilo español de capa y espada,
que sería la línea del fantasma, ¿no? y de la muerte de Claudio, y la tragedia filosófica. Todos estos soliloquios que lo único que hacen, no lo único que hacen en términos de la trama de venganza, ¿no? Lo único que hacen respecto de la trama de venganza es ralentizar la acción. Y en este ralentizar la acción, lo que está apareciendo es un pensamiento metafísico sobre el ser humano, ¿no? Creo que uno de los discursos más increíbles que hace Hamlet acá, en estos soliloquios, tiene que ver con qué cosa bella es el hombre, ¿no? Entonces, para poder situarnos en el mundo en el cual Shakespeare está pensando, y que nos permite entender la lógica sintáctica de la obra, porque ¿qué quiere decir esto? Si nosotros queremos entender la obra en su totalidad, sin obviar nada, vamos a ver que todas las piezas se encastran a la perfección, ¿no? Esta pregunta que hacía antes Claudia, ¿por qué no mata a Claudio de una buena vez Hamlet? ¿Por qué retrasa tanto la acción? Bueno, en términos isabelinos tiene otras respuestas. Tiene unas cuantas respuestas. Una es, bueno, el vínculo con Orestes, ¿no? Que es como la gran fuente, además de todas las otras y múltiples fuentes con las cuales trabaja Shakespeare. Pero también acá tiene que ver con que matar a Claudio no es solamente matar al supuesto asesino de su padre, porque el asesinato, ¿no? El envenenamiento se lo develó un espectro, y un espectro no es plenamente fiable. Pudo haber sido enviado por los infiernos para perder a Hamlet también. Pero más allá de eso, si fuese un espectro maligno, cosa que Hamlet no puede tener la certeza, Hamlet lo que estaría cometiendo es un crimen gravísimo, que es el regicidio. El tragema isabelino no solamente recupera esta noción o estas condiciones que nombra Jean Cot, ¿no? Para que una tragedia sea tal. Esto es la violación de las dos grandes prohibiciones civilizatorias, que son la prohibición del incesto y o la prohibición dentro del crimen de clan de sangre, que vamos a ver que las dos están en la tragedia, ¿no? Sino que el tragema isabelino incorpora una condición más, que es la violación del mandato divino, que lo que hace es traer caos al mundo. Entonces, esto lo explica muy bien un gran teórico francés, en un librito muy chiquitito de Fondo de Cultura Económica que se llama La Cosmovisión Isabelina. Es un libro de la década del 60, ¿no? Se llama Edward Tilliard, este gran maestro, que lo que dice es que los isabelinos pensaban al mundo como un todo cerrado, algo mucho más cercano al mundo medieval que al mundo moderno, la verdad sea dicha. Y en este mundo cerrado todo está íntimamente relacionado, no hay nada puesto al azar porque todo lo puso Dios, y hay vínculos entre todas las cosas existentes. Entonces, el mundo está pensado como una gran cadena llena de eslabones todos interrelacionados. Violentar un eslabón es quebrar la cadena, es hacer un desastre en todos los órdenes. El orden del universo y los macrocosmos y los astros se desordena, y se desordena el orden político, y se desordena el orden mental. Fíjense qué curioso, en Hamlet tenemos una violencia que después vamos a ver, ¿no? Se desata. ¿Qué fue lo que ha sucedido? Se mató al rey. Se mató al rey quiere decir se atentó contra el orden divino. Eso quiere decir, no que hubo un reemplazo político, ¿no? Sino que hubo un atentado hacia el orden divino. Y eso se traduce en la guerra con Fortinbras, y se traduce en la locura, debatamos después si es fingido o no, de Hamlet, pero la locura certera de Ofelia, ahí no tenemos dudas, ¿no? O sea, todo, y por supuesto la propia manifestación de un fantasma, que no es sino una alteración del orden del universo, ¿no? Entonces hay una equivalencia entre Dios, el rey y el padre. Violentar los designios de cualquiera de estas tres figuras es dejar entrar el caos en el mundo. ¿Sí? Hay un orden estamentario muy rígido, no es móvil, porque
esperen que capaz no me están viendo bien, porque el mundo es, como dice Tilliard, un mundo cerrado. Entonces, Gertrudis va a ser parte consolidante, por supuesto, de este tragema, ¿no? Y acá se entienden muchas de las cosas que dice Hamlet en ese encuentro tan terrible, ¿no? Abandona el lecho incestuoso, le dice a Gertrudis, y vos pensás, ¿cómo incestuoso? Si Claudio no es el hermano de Gertrudis, Claudio no es el papá de Gertrudis, ¿por qué le dice esas cosas? Leemos a un gran maestro argentino que falleció hace poquito, gran maestro de literatura inglesa, como es Rolando Costa Picasso, y él va a decir esto, ¿no? Tremendo, que el asesinato del rey, sumado a las transgresiones del incesto y del adulterio, esto es lo que hace Gertrudis, desencadenan el poder destructivo del mal. Y vos decís, ¿cómo adulterio de Gertrudis? Si en ningún lado se insinúa siquiera que ella haya sido infiel a Hamlet padre. Entonces, ¿por qué esto? ¿No? Y la explicación de esta trama, la más evidente, ¿no? De la violación de este tragema, de esta primer componente del tragema que sería el crimen dentro del clan de sangre, nos lo da Françoise Héritier. Ella es una antropóloga, bueno, francesa, ¿no? Obviamente, que analiza el problema del incesto desde el punto de vista de la antropología, ¿no? Tiene varios volúmenes, es la verdad que una mina muy, muy brillante, y ella lo que va a mencionar, retomando, entre otros, a Hamlet, por supuesto, es las modalidades del incesto. Ella dice, habría una modalidad primaria, que es un incesto relacionado por una relación sanguínea directa, ¿no? Que en algunas sociedades están demonizadas, digámoslo así, o están teñidas de un carácter negativo, un tipo de esas relaciones incestuosas, y en otras sociedades otro tipo de relaciones incestuosas, ¿no? Si nosotros, no sé, vamos a Egipto, por ejemplo, la pareja que gobierna es una pareja de hermanos, porque solo la pareja de hermanos permite mantener la línea de sangre, y además rememora el casamiento de Isis y Osiris, entonces su ruta, ¿no? El incesto pensado entre hermano y hermana no es un tabú en Egipto, por ejemplo. En otras sociedades arcaicas hay otras modalidades. En las sociedades contemporáneas, en las sociedades modernas, el incesto primario serían las relaciones sexuales en la misma línea familiar cercana e íntima, ¿no? Madre, padre, hijo, hija, hermano, hermana, cualquiera de esas combinaciones. Pero, dice Héritier, hay también una segunda modalidad incestuosa, que sería el incesto triangulado, ¿no? En donde lo que sucede es que hay dos parientes manteniendo incesto a través del cuerpo de un tercero, que sería el caso que nos convoca, que sería lo que le dice Hamlet, que sería lo que dice Costa Picasso. Acá, ¿quiénes están manteniendo incesto en la obra? Quienes están manteniendo incesto son Hamlet padre y Claudio a través del cuerpo de Gertrudis. Gertrudis lo que está haciendo es facilitar, propiciar el encuentro incestuoso entre los dos hermanos. Por eso Hamlet hijo, le dice, abandona el lecho incestuoso. O cuando Gertrudis le pregunta en esa escena tan tremenda de la alcoba, ¿no? Pero ¿sabés quién soy? ¿Sabés a quién le estás hablando? Hamlet le responde, sois la reina, la mujer del hermano de vuestro marido, ¿no? Lo que hace ahí todo el tiempo no es sino resaltar esa condición de incesto triangulado que ella está aportando y que ella está facilitando. Entonces, cabría preguntarse, creo yo, pensando en Gertrudis, específicamente en Gertrudis, los motivos de su accionar, ¿no? Que nunca terminan de ser, en estas dos obras,
en esta obra, en estos dos personajes, los motivos del accionar de los personajes femeninos nunca están plenamente explicitados, ¿no? Ellas no tienen soliloquios en donde despliegan su interioridad, como sí sucede con Laertes, como sí sucede con Polonio, como sí sucede con Claudio, como sí sucede con un montón de otros personajes, ¿no? De Fortinbras, qué sé yo. Entonces, digo, cabría preguntarse, ¿qué fue verdaderamente lo que motivó a Gertrudis en el pasado de la obra, porque cuando empieza ya está casada, a casarse con Claudio, y a casarse tan poco tiempo después de la muerte de Hamlet, ¿no? Con un luto estricto de un mes, y ya, al mes siguiente ya estaba casada. Y no solo eso, sino que además es una decisión que ella puede tomar porque no está conminada, no está obligada. No obstante, ¿qué lugar tiene una reina cuando el rey ha muerto? Sabemos que en la Inglaterra isabelina, por supuesto, la reina era Isabel, pero el Hamlet histórico es de 1000 años atrás, ¿no? Es una historia de antes de que las mujeres pudieran ser reinas, que heredaran el trono, sobre todo habiendo descendencia, ¿no? Que eso, por supuesto, no sucede nunca. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál sería la opción de Gertrudis con Hamlet padre muerto? Y la verdad que es algo muy endeble, porque ella no puede volver a la casa de sus padres porque ya no tiene sus padres, ¿no? Es madre del heredero del trono, pero si Claudio se llega a casar con otra y tienen un hijo, entonces Hamlet, hijo, ya no es el heredero. ¿Hay una razón verdaderamente apasionada? ¿Es un amor, una insuflación de la manía erótica que de repente tuvo Gertrudis y aceptó el cortejo de Claudio? ¿O hay atrás una razón política, una razón pragmática vinculada a el orden casi de la supervivencia, ¿no? La verdad es que no lo sabemos, la obra no lo explicita nunca, Gertrudis nunca lo dice, ni ningún otro personaje lo dice por Gertrudis, pero lo que sí sabemos es que Gertrudis tomó la decisión de casarse. No lo obligó el marido, porque estaba muerto, no lo obligó el padre, no lo obligó el hijo, de hecho están todos en contra, y ella igualmente tomó la decisión. Es decir, Gertrudis es un sujeto de acción, ¿no? Del otro lado del ring vamos a tener al personaje de Ofelia, que es un personaje que recién mencionaban, ¿no? Sigue todos los lineamientos, está aniñada tanto por el hermano mayor como por el papá, Laertes y Polonio, pero además sigue todas las indicaciones que Polonio le da, absolutamente todas, incluso si contravienen su propio deseo. Y eso la convierte en un personaje netamente positivo en la obra. La obediencia al padre es uno de los valores fundamentales de la cosmovisión isabelina, porque se acuerdan que había una equivalencia entre Dios, rey y el padre. De hecho, hay otra obra muy famosa de Shakespeare, ¿no? Que es Otelo, y que el problema empieza cuando la hija desobedece al padre. Cuando la hija desobedece al padre, cuando Desdémona desobedece a Barbancio y se casa en secreto con Otelo, deja entrar el caos en el mundo. Bueno, Ofelia sería la contracara, ¿no? Sería la cara de la hija obediente. Y en donde, a pesar de que durante 3 escenas, porque vieron que también aparece muy poquito, tiene 3 escenas importantes, pero en todas esas escenas se la pasa hablando de otra gente, se la pasa hablando de Hamlet. Nunca sabemos exactamente cómo recibe ella ese cortejo. Le parece que ha sido sincero. Es todo lo que sabemos de esa recepción, pero no qué sucede respecto de sus sentimientos, ¿no? Sino siempre qué sucede respecto de la acción y del parecer de Hamlet. Y lo que le dicen tanto Laertes en la despedida como Polonio en las recomendaciones paternas, tienen que ver de nuevo con la absoluta lógica y coherencia de este sistema isabelino, ¿no? Polonio le va a decir,
desatiende los cortejos de Hamlet más allá de la sinceridad y la honestidad de sus sentimientos, de los sentimientos del príncipe, porque el príncipe no es dueño de sí mismo, Dinamarca es dueño del príncipe, y el príncipe no puede decidir con quién se va a casar, ni puede cumplir esas promesas que te haga, porque está sometido a la decisión de Dinamarca, ¿no? Absolutamente lógica el razonamiento de Polonio. Y Ofelia termina de, digo, si Gertrudis es nuestra gran representante de ¿cómo se llama? El tragema vinculado al incesto, Ofelia va a ser nuestra gran representante del tragema vinculado al crimen dentro del clan de sangre, porque el suicidio es el atentado de la sangre contra sí misma, ¿no? Se remarca mucho esto de fue un accidente, y los bufones en el cementerio se burlan de ese fue un accidente. Claro, lo que pasa es que si se asume que fue un suicidio, entonces no puede ser enterrada en tierra consagrada, ¿no? Y eso, por supuesto, es una aberración, es un problema muy importante para el siglo XVII, eso es inaceptable para Laertes, que ya bastante lío va a hacer en la corte cuando venga clamando venganza por la muerte de su papá. Entonces, el suicidio de Ofelia lo que va a hacer es poner una pieza más en este desorden desatado por el asesinato del rey legítimo, que es el asesinato de Hamlet padre. Y dos cositas más antes de pasarme. Una tiene que ver con esto, ¿no? Esta gran característica de que los dos personajes femeninos que Shakespeare organiza en la trama están puestos ahí para ser mirados en contraste. Uno con todas las características positivas y otro con todas las características negativas. Y curiosamente es un personaje que acciona, y es el que tiene las características negativas, y un personaje que no acciona, que es el que tiene las características positivas, ¿no? En esta diferencia entre Ofelia y Gertrudis. Y entonces, una última, y les prometo, que me parecía muy interesante volver a pensar la pasión, ¿no? Uy, ahí me faltó la I en única. ¿Podemos? Sí. ¿Un segundo? Que la anterior, sí, sí. ¿volver a pasarla? Esta. Fuiste medio rápido ahí. Bueno, a lo mejor, no, es que no quiero pasarme de tiempo nada, dar así como una acción soporífera generalizada sobre la platea. Por eso trato de apurarme. Pero acá aparece, digamos, es como un resumencito de lo que dijimos antes, ¿no? Con las grandes características, quien conserva las premisas de esta cosmovisión isabelina y quien las violenta. Y, por supuesto, en el caso que convoca la obra, en términos de lealtad. Vieron que la obra todo el tiempo está subrayando el problema de la lealtad a Hamlet padre, la lealtad a Hamlet hijo, la lealtad a Dinamarca. Los problemas de lealtad son problemas que andan dando vuelta todo el tiempo en la obra. Y Gertrudis sería esa mujer desleal que ha conservado el mínimo rigor del luto de su marido muerto antes de casarse. Con el nuevo tendría que haberlo llorado más, dice Hamlet, lo lloró muy poco, ¿no? Esas lágrimas que le equiparaban a Níobe, ¿no? De todo ese discurso que dice al principio, durante el primer mes desaparecieron y fueron trucadas por esta sonrisa que la acompaña en la sala del trono, las oscuras vestiduras, todo esto que dice, que tiene que ver con procesos de deslealtad hacia Hamlet, y Ofelia plenamente leal a su familia, que es a quien corresponde, leal a su padre, leal a Polonio, por eso es absolutamente sincera, por eso le da todos los detalles del cortejo de Hamlet, por eso
acepta participar en esta prueba de locura que le hacen a Hamlet, ¿no? Y por eso se queda sin dónde agarrarse ante la muerte de Polonio. La locura de Ofelia deviene de la muerte de Polonio. Ya no tiene de dónde, ¿no? Polonio se murió, Laertes está en París, ella no tiene con qué, no tiene de dónde, no tiene marco de referencia, no tiene absolutamente nada, ¿no? Todo su orden de lealtad ha desaparecido, y eso la vuelve loca, y eso la lleva al suicidio. Vieron que se dice con mucha claridad que se cayó y se dejó caer y arrastrar por el río, y al principio flotó, pero las ropas eran tan pesadas que la hundieron en el fondo, y ella no hizo nada por salir. Y eso se lo atribuyen a la locura, ¿no? Pero bueno, si no se lo atribuyesen a la locura, como dijimos antes, Ofelia no podría ser enterrada en tierra consagrada. Y como decíamos, esto último, y ya está, que tiene que ver con, cuando hablamos de pasión, ¿de qué tipo de pasión estaríamos hablando, ¿no? ¿Podemos hablar verdaderamente de pasión en el caso de Gertrudis o hablamos de pragmatismo? En el caso de Ofelia, ¿hablamos de la pasión de Ofelia o de la pasión por Ofelia? Porque no podemos dudar de la pasión de Hamlet por Ofelia, ¿no? Por todo lo que nos cuenta Ofelia de esa relación previa, la relación de antes de que empezara la obra, ¿no? Si tuviésemos que hablar de algún tipo de pasión de Ofelia, capaz sería esa pasión melancólica de la que habla Spinoza, ¿no? No se me ocurre otra. Pero de la verdadera pasión de la cual podemos hablar, creo yo, sin lugar a dudas, es de la pasión de Hamlet padre y Hamlet hijo por la venganza, que es en definitiva lo que sucede, ¿no? Así que bueno, hasta acá nomás. Espero no haberme pasado demasiado. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo, gracias, Natalia. Natalia. No sé, estaba leyendo una Natalia y me quedó. Es interesante esto que decís de contextualizar esta diferencia entre Ofelia y Gertrudis en el siglo XVII, ¿no? Porque hoy más bien tenderíamos a ver al revés, ¿no? Tenemos que caracterizar personaje positivo y negativo, ¿no? Más bien Gertrudis, una mujer, digamos, que decide y que, más allá de que no sabemos mucho por qué lo hace, o si realmente está enamorada de Claudio y todo esto, y un sujeto muy melancolizado, Ofelia, que obedece al otro, ¿no? Que no puede decidir por sí mismo, que es la marioneta del otro, no solamente la manipula, sino que también ella se deja manipular porque se ofrece de cebo para, bueno, espiar, digamos, a Hamlet, ¿no? Así que me parece muy, muy interesante esta cuestión de cómo se relee un clásico en cada época. Sí, es cuestión de ver a estas mujeres sin la revolución feminista. Es un poco difícil, pero es lo que hay que hacer para pensar el 17. Bien, bueno, si les parece, abrimos un poco la conversación entre todos los que quieran participar, hacer preguntas, comentarios, lo que quieran, presentes acá en la sala y virtualmente. Así que, bueno, pueden levantar la mano los que están en el Zoom, o, bueno, participar acá los que están presentes. ¿Quién? No. Ah. Mientras tanto, bueno, este lugar de Ofelia, ¿no? Incluso el nombre, no sé si es así, Natacha, pero bueno, Lacan la ubica como la mujer o la niña falo, incluso desde el nombre, Ofelia, parece que en Homero está esto, Ofelo, que tiene un sentido de hacer crecer, hinchar, dejar que algo cambie o se engrose, ¿no? O sea, Ofelia podría ser el falo. Aparentemente un falo
relativizado, gradado en algún momento mientras estaba viva por Hamlet, ¿no? Porque él, la verdad que le dice cosas tremendas a la pobre Ofelia, y después, una vez que muere, ¿no? Vuelve a reactivarse, digamos, no, vuelve a reactivar, digamos, se activa la cuestión de la acción de Hamlet, y Hamlet pasa ahí a la acción y puede recuperar supuestamente su decisión, su acto de venganza. Tenemos una mano levantada. Perdón. Sí, No sé perdón, si esto que después- dijiste recién de la etimología de Ofelia es súper interesante, pero bueno, forma parte de las apropiaciones que psicólogos y psiquiatras siempre han hecho del arte y la etimología, porque la verdad que efectivamente Ofelia es un nombre que aparece en Homero, y la etimología de Ofelia tiene más que ver con la idea de ayuda, de propiciamiento, ¿no? Que de hecho es la función que cumple a los planes de Polonio. Ofelia es quien propicia el develamiento de las intenciones de Hamlet, que son falsas, porque no sabemos qué es lo que Hamlet está haciendo, pero es la que ayuda a Polonio en sus designios. Susana García. Hola, buenas tardes. A mí me resultó re interesante esto que decía Natalia sobre la cuestión política del casamiento de Gertrudis con Claudio respecto a Hamlet como heredero, ¿no? Que al casarse ella con Claudio le garantiza a Hamlet ser heredero, cosa que no pasaría si se casara con otra mujer. Y me parece que eso es una arista que no, desde el psicoanálisis, vale, preguntan las psicoanalistas, ¿no? Si alguna vez había sido pensada esta cuestión de Gertrudis asegurándole el trono a Hamlet. No, digamos, esa no es algo que por lo menos en esas clases de Lacan desarrolle. Más bien esta cuestión de que ella, bueno, si tiene que elegir, digamos, no tiene duda de elegir, digamos, a Claudio, pero recién al final, cuando ella también es herida de muerte, se da cuenta de que, bueno, que Claudio fue el asesino de su esposo y también quería asesinar a Hamlet. Hamlet es por muy breve tiempo, digamos, rey, ¿cierto? No tan breve, Hamlet hijo es bastante grandecito. Es un señor Claro, grande. Mata a Claudio hasta que muere él, nada. Vos decís Hamlet hijo. Sí, Claro. nada. Sí. Sí, un suspiro. No, y en realidad no llega a ser rey porque nunca lo coronan. Claro. Así que nunca lo ungen, a lo sumo heredero, ¿no? Pero nunca está ungido rey. No, pero yo lo pregunto desde el lado del deseo de Gertrudis, ¿no? ¿Cómo pensarlo psicoanalíticamente? Este aporte que hace Natalia de esta cuestión política, que por lo menos yo la desconocía, ¿cómo pensarlo? ¿Del lado madre, del lado mujer, en relación al deseo, ¿no? A la falta en Gertrudis, esta intención que parece deslizarse de que Hamlet sea coronado, más allá de que después no lo sea, ¿no? Sí. ¿Cómo pensarlo? Porque a mí me abre una pregunta respecto a Gertrudis madre. ¿Esto es desde Gertrudis madre? ¿Es desde Gertrudis mujer? ¿Desde lo femenino? Si lo pensamos desde el lado de Gertrudis madre, ella está buscando apoderarse de algo. Si seguimos la línea de pensamiento tuya, de que ella le aseguraría el trono a su hijo, podemos decir está del lado fálico, es algo a lo que ella aspira. Entonces, evidentemente es una mujer con intereses, con objetivos políticos muy claros en este punto. Es decir, lo que
nos interesa como psicoanalistas con respecto a Gertrudis es que está bien marcada esta diferenciación que se hace entre lo que es ella como mujer que tiende a buscar esos semblantes fálicos, ¿no? Y lo que está por fuera de lo que podríamos significantizar, ¿no? Que es todo lo que se refiere al goce femenino, que en este punto está considerado como algo negativo, como lo interpreta Natacha, que en esa época todo lo que tenía que ver con el goce femenino iba a parar al lugar de la puta, la bruja, la mala, la solterona, ¿no? Que es lo que se manifiesta, no sabemos por qué ella elige casarse con Claudio. Lo que dice Lacan en el seminario 6 es que ella ahí no elige, que ahí ella aparece con una voracidad que es anterior, que no tiene que ver con la pulsión, que tiene que ver con algo anterior, que después él va a conceptualizar como el goce femenino. No sé si respondí más o menos a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Levantaron la mano. Carlos. Perdón. Okay. Está bien, sí. Carlos y después Silvia. Sí, hice un gesto así, no levanté la mano, pero de todas maneras estaba pensando, yo estaba pensando, digamos, Gertrudis, Tu manito una ahí. mujer... No, hay dos ¿Cómo? Carlos. Ah, Carlos Zapata y Carlos Quintana, que también levantó la mano. Dale. Ah, perdón, estaba Carlos Quintana. Lo dejamos a él entonces. no, dale. ¿Eh? Dale. Rápidamente. Hola. Porque... Bueno, Carlos Quintana, adelante. No, No, dale. Carlos Zapata, dele. No, yo estaba pensando justamente en la época en que la historia de Hamlet está situada, y por más que Gertrudis fuese una mujer de acción y de decisión, ¿qué posibilidades de decisión tenía? Porque era un mundo donde se vivía entre murallas, afuera era muy peligroso, venía de ser reina, bueno, no tenía dónde volver, como decía Natalia, a dónde se iba, ¿no? Entonces, la única posibilidad casi era continuar siendo reina con otro rey, aunque esto supusiese ese Edipo triangulado, y además, bueno, no estaban descartados los intereses políticos, ¿no? La manera de que su hijo podía llegar a ser rey también. Entonces, esto entre que fue dicho, digamos que hasta dónde eligió, ¿no? Hasta dónde podía elegir, qué decisión podía tomar. Bueno, no, era eso, nada más. Pensar esa época justamente sin los feminismos, además, ¿no? Sin las revoluciones feministas posteriores. Adelante, tocayo. Sí. Bueno, ¿cómo será la revolución feminista? Que dos hombres con un solo Carlos. Bueno, así estamos. Así nos están aplastando, Carlos. Bueno. No, yo que simplemente quería una opinión desde la parte psicoanalítica, por una curiosidad que siempre tuve con esta obra maravillosa, ¿no? Y que es la siguiente: ¿cómo se puede considerar a Hamlet una neurosis obsesiva alocada, un movimiento de locura, o como una psicosis? Lo digo porque siempre me ha llamado la atención este diálogo que él tiene con el espectro, la presencia de ese fantasma, agravado por la declaración de los amigos que también ven el fantasma, como aparece en la primera parte de la obra. Entonces, esto me ha dejado siempre en la duda desde el punto de vista psicoanalítico, qué es lo que se puede decir respecto a eso. Nada más.
habla así. Digo en el sentido de una alucinación por parte, Sí, que entiendo. no es propia de Hamlet, sino que, para confundirme más, hay dos amigos que también alucinan, ¿cómo se puede considerar esto? ¿No? Bueno, Silvia. Bueno, en principio agradecer la reunión porque realmente me parecieron excelentes los tres trabajos, las tres ponencias en relación a Hamlet, que siempre presenta, como decía Claudia, el enigma del deseo humano, ¿no? Y bueno, en relación a lo que planteaba Natalia como respuesta, ¿no? Respecto a qué es lo que inhibe a Hamlet a cometer la venganza que le pide el espectro, ¿no? El psicoanálisis, ahí en el seminario 6, Lacan, quizás desde el psicoanálisis tenemos otras respuestas, ¿no? Quizás tomando un poco lo que decía Carlos Quintana, ¿qué respuesta da el psicoanálisis respecto a qué lo inhibe a Hamlet a cometer la venganza, ¿no? A matar a Claudio? Quizás la respuesta está en este punto en el que el deseo de la madre, el goce de la madre, le hace a Hamlet perder las referencias, ¿no? ¿Qué incidencia tiene eso para que Hamlet no pueda avanzar respecto de su deseo? Que no sabemos cuál es, ¿no? Pero, bueno, quería ir a ese punto, si se puede ampliar algo respecto a eso. Bueno, por ahí cortito para lanzar la conversación, digamos. Efectivamente Hamlet no es un caso clínico, ¿no es cierto? Pero Lacan en esos capítulos habla sobre una interpretación obsesiva y una interpretación histérica en relación al deseo de Hamlet, que ambas, digamos, que hay material, digamos, para abonar una u otra posición de Hamlet. En general, digamos, la cuestión de la psicosis no está, el espectro es un fantasma, efectivamente, entonces no es, digamos, no está planteado como un fenómeno elemental, digamos, alucinatorio, pero por eso no está demasiada la cuestión de la psicosis en Hamlet, más allá de que, bueno, en algún momento se hace loco, hace toda una representación, ¿no?, de un personaje dentro de la obra. Pero bueno, hay muchos indicios de la obsesión, ¿no? El deseo imposible, que una vez muerto, es decir, una vez muerta Ofelia, se transforma en objeto imposible, entonces recién ahí Hamlet puede accionar. La cuestión, bueno, de la postergación infinita, ¿no?, de la obra, salvo en el quinto acto, bueno, todo se desencadena de golpe. Por otro lado, no es que Hamlet, como dije antes, está impedido de cualquier acción. De hecho, bueno, mata a Polonio en un ataque de furia, mata a otros dos. O sea, la cuestión es que se detiene frente al crimen, digamos, a asesinar a Claudio, incluso porque él quiere pescarlo también en la flor de sus pecados, ¿no? Por eso tampoco puede matarlo cuando lo ve arrodillado, rezando, ¿no? En ese momento hubiese tenido la ocasión perfecta y sin embargo no lo hace porque no está como él dice, en la flor de sus pecados. Lo quiere pescar infraganti, ¿no? En un momento, digamos, de injuria. Sí, no está en su hora, dice, no está en su hora, ¿no? No, el problema ahí, de nuevo, perdón, el problema ahí es que a Hamlet padre lo mataron cuando estaba durmiendo la siesta y no tuvo tiempo de ir a buscar un sacerdote. Entonces se murió sin limpiarse de sus pecados, sin recibir la extrema unción y por lo tanto está en el purgatorio. Si, como Claudio está rezando, si Hamlet lo mata en ese momento, Claudio se va al cielo. Ese es el problema. Hamlet lo quiere matar y que se vaya al infierno. Entonces, como justo, y le parece, es muy irónica la escena, porque a Hamlet le parece que
Claudio está compungido porque justo después de la escena de la ratonera, y entonces está pidiendo perdón, y si es perdonado por sus pecados va a ir al cielo. Cuando Hamlet decide no matarlo, Claudio jamás se enteró de nada de esto, pero dice, y nos enteramos nosotros espectadores, me quiero arrepentir y no me sale. O sea que si si Hamlet lo hubiese matado, Claudio hubiese ido al infierno, pero bueno, Hamlet tampoco sabe eso, ¿no? Al cielo, ya. Con respecto a los fantasmas, lo que encontré en este libro de Gamerro, que es una traducción que él hace, dice, cuando la reina, con el tema de la psicosis, ¿no? que a veces uno piensa en la psicosis de Hamlet, dice la reina, esto es producto de tu mente, la locura, se da mucha maña para modelar esa clase de apariciones. Entonces Gamerro, a pie de página, dice, los lectores modernos se apresuran a coincidir con Gertrudis y distinguen la aparición objetiva del fantasma en el primer acto de esta, que sería producto de la imaginación de Hamlet. Pero según el Ghost Lore, cuentos y leyendas de fantasmas de la época, un fantasma podía decidir a quién se le aparecía, y que Hamlet lo vea y su madre no prueba que este fantasma sea menos real que el del primer acto. Es decir, en esa época los fantasmas se le aparecían a distintas personas y lo veían distintas personas. Era una cualidad fantasmagórica. De hecho, el lugar Claro. le dice, venía tal hora, nada, es en esa. Sí. ¿Se escuchó lo que dijo Elizabeth? Sí, de nuevo, lo que hace Gamerro es volver a la condición del siglo XVII, ¿no? Los fantasmas no son una metáfora, los fantasmas existen, así como existe la botella de agua, Claro. con esa misma certeza. Y esto que decía Silvia me parece que yo lo quise subrayar también, el tema del deseo de la madre y no del deseo por la madre. Esa es la clave, digamos, la X del deseo por la cual Hamlet vacila hasta el final. En este Claro, punto, ahí es donde se podía, me parece, situar, digamos, quizás haciendo un esfuerzo, porque es verdad que todo lo que Natalia introduce, ¿no? Esta cuestión de este otro interés de Gertrudis de conseguir el trono para su hijo, hablaría como de ahí, como que la madre tapona el deseo, pero como eso es un enigma también para Hamlet, y lo que me parece que Lacan destaca es esta cuestión de esa X, de que ese deseo siempre, el deseo de la madre siempre quede como enigma, digamos. Y ahí es donde se puede producir y darle un lugar a la cuestión de la mujer, ¿no? En la visión, me parece. Sí, claro. Una pasión que me parece, Natalia, que también comparten Hamlet rey y Hamlet hijo, es el amor por la madre. Porque me parece que en ese punto también, no solo la pasión por la venganza, sino la pasión cuando el fantasma en la alcoba le dice que cuide del alma de la madre, y también cuando Hamlet le dice que el padre era capaz de separar o de tener la brisa para que no la perturbara a ella, ¿no? Como que creo que hay el amor por esta mujer, también es una pasión que comparten ambos. Hay algunas preguntas por ahí que Jean Cot se hace, ¿no? Que por ahí quería compartir con Natacha a ver qué piensa sobre Gertrudis. Él pregunta, ¿no? ¿Desea conservar a su hijo cerca de ella? ¿Qué piensa? ¿Se siente culpable? ¿Qué es lo que la reina sabe?
son preguntas que se hace Jean-Cot en ese texto Apuntes sobre Shakespeare. En el capítulo. Claro, lo que tiene de súper interesante el texto de Cot es que él trabaja las obras de Shakespeare haciendo, digamos, basculando entre una mirada histórica y una mirada crítica contemporánea, ¿no? Él lo dice en la introducción del libro. Él va a estar hablando de las puestas en Polonia que él vio en la década del 50 y del 60. El libro es del 69, y él es un maestro polaco. Y va a estar hablando de puestas en escena que él vio en Polonia. Y entonces, cómo cada una de estas puestas en escena retoma al mundo isabelino, o retoma las obras de Shakespeare, y cómo hacen contemporáneo a Shakespeare. O sea, Shakespeare no es nuestro contemporáneo, sino que lo hacemos nuestro contemporáneo, ¿no? Y partes de las cuestiones vinculadas a Hamlet tiene que ver con estas preguntas que no las podemos responder, que la obra no nos da la respuesta, pero depende de cómo nosotros respondamos esa pregunta, es como vamos a encarar la estructura del personaje. No es lo mismo que Gertrudis sepa o que no es lo mismo que se haga la tonta o que lo descubra cuando Hamlet se lo dice, no es lo mismo que sea cómplice o no lo sea, ¿no? Los datos objetivos de la obra que nosotros tenemos, que son los que importan en realidad, porque no el dato histórico, ¿no? Nosotros no nos tiene que importar el dato de qué pasó con el príncipe Hamlet y con Freg y con toda esa historia, digamos, tanto más arcaica, del periodo medieval, ¿no? De la Baja Edad Media, porque Shakespeare siempre trabaja con las fuentes históricas y hace lo que se le canta. Entonces, siempre tenemos que volver a Shakespeare, ¿no? Porque Shakespeare no hace historia. Y a esas preguntas Shakespeare no da respuesta. De ningún tipo. No las da. Las deja como preguntas. Y para mí lo más interesante es que la respuesta que nosotros le demos es el punto de vista que le vamos a dar a la obra. Bien. Ahí preguntaban sobre la bibliografía, ¿no? Sí. Bueno, nosotros la pasamos por mail, pero brevemente en esta clase hablamos desde las clases estas del seminario 6 de Lacan, el texto de Freud en la interpretación de los sueños, el apartado sueño de la muerte de personas queridas, este libro de Carlos Gamerro, la introducción que habló Rosana, el estudio preliminar. El de Jean-Cot se llama Ensayos sobre Shakespeare, el capítulo es el Hamlet de este medio siglo, por supuesto Harold Bloom, Shakespeare, la invención del humano. Hay versiones cinematográficas también muy buenas, no sé si Natacha coincide, ahora podemos hablar de las múltiples versiones puestas en escena de Hamlet, ¿no? En la Argentina, bueno, son un montón. Pero bueno, está el Hamlet, que a mí me gustó mucho, el ruso, el de Grigory Kosintev de 1964, con música de Shostakovich, el clásico de Laurence Olivier de 1948, el de Franco Zeffirelli, el de Kenneth Branagh, que ahí Ofelia Kate Winslet hace de Ofelia y es un personaje más ambiguo, ¿no? Con flashback de relaciones sexuales entre los dos. Otro muy interesante es el de Aki Kaurismäki, que tiene un toque como grotesco, paródico, que reemplaza, digamos, las finanzas, el reino, en lugar del reino, el tema de las finanzas, se llama Hamlet va de negocios, y el último que por lo menos yo vi en el 2000, Ser o no ser, de Michael Almereida con Ethan Hawke. Bueno, y si querés hablar algo de alguna versión última de Hamlet en el teatro. Hamlet está siempre en el teatro. Hay una puesta en escena que a mí me encantó, yo la pasé muy bien, pero entiendo también que capaz da muchas cosas por sabida, que es Maten a Hamlet, la apuesta que hicieron los Macocos, el grupo de teatro de los Macocos, absolutamente desopilante, que la hacen desde el punto de vista del grupo de cómicos que va a hacer la función a Elsinor. Y en realidad es un grupo de cómicos cuyo líder es pariente de Yorick,
y lo que está haciendo es buscar a Yorick para salvarse, pues se está muriendo de hambre. Y cuando llegan a Elsinore se enteran de que Yorick está muerto, y entonces le tienden una emboscada a los verdaderos artistas que van a hacer la ratonera para reemplazarlos y tener algo de morfar en el teatro. Y es toda la historia contada a partir de este grupo nefasto, ridículo de cómicos, que por supuesto hacen todo mal. La obra está buenísima y al final no solamente se reconstruye, digamos, toda la obra de Hamlet, sino que además se trabaja con los fantasmas de todas las obras de Shakespeare. Así que es una obra muy divertida, muy, muy excelente. Esta es de las últimas que se han hecho, para mí, de las más interesantes. Y después, bueno, están por supuesto, ¿no?, las superclásicas, Hamlet o La Guerra de los Teatros, La Máquina Idiota, hay miles de versiones de todo, hay Ofelias en danza. Había una de Gabriela Toscano, ¿no?, que si de Hamlet, ella, ¿o no? ¿Cómo? ¿Otra vez? Había una versión donde Hamlet era Gabriela Toscano. Claro, sí, que lo dirigía Rivas, sí, claro, en Hasta Rivas. Sí, donde ella hacía todos los personajes, claro, un unipersonal. Bien. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a anunciar entonces la próxima clase. Le agradecemos muchísimo a Natacha su presencia, como siempre. Gracias. Una alegría estar acá. Muchas gracias. Sandra, ¿querés decir bien los datos de la próxima clase? Claro, Laura, la próxima es el lunes 24 de abril. 24 de abril. Y vamos a trabajar la obra 1. Escucharon todos, vamos a trabajar la obra de teatro 1, que va todavía los sábados, ¿no es cierto? Sí, para los sábados el timbre 4. El timbre 4. 20 y 30. 20, 20 y 30. Y vamos a contar la actriz que va a acompañarnos. Va a participar la actriz en la clase, Miriam Rodrigo. Así que los esperamos, espero que les entusiasme la propuesta. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por la presencia. Chao, muchísimas gracias.